¿Ócale? Sí, estamos. No sé si el staff está de acuerdo con que demos el puntapié inicial, que comencemos la sesión. Según mi cronómetro, hemos perdido 5 minutos, lo cual no es problemático aún. Perfecto, comenzamos. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Estamos en línea? Sí, ¿Sí? Quiero compartir pantalla. A ver. ¿Lo encontraste, Jorge? A ver, díganme ustedes por favor si se ve bien o no. Ahí te empezaste a compartir. A ver, Súper. quiero Ah, lo sacaste. Ah, ya. Cometí un error. Ahí creo que sí. Bien, ¿Se yo ve lo bien? veo súper bien. Sí, Ok, yo lo veo entonces muy bien. estamos. Sí. Bien, entonces voy a abrir la mesa, ¿les parece? Bien, entonces doy la bienvenida a la mesa número 1 del GT de Movimientos Sociales e Imaginarios Colectivos e Imaginarios Políticos, ¿sí? Acá en el workshop de la RIR, ¿sí? Contamos con presentaciones, cada una de ellas tendrá 15 minutos para realizarse. Luego de la ronda de presentación, en mi calidad de comentarista y moderador, me tomaré la palabra por unos 7 u 8 minutos para estimular la discusión y luego abrimos una ronda de conversación con la audiencia, el público y o participantes presentes. Sí, nos acompañan hoy día así muy rápidamente porque ellos tendrán un tiempo para autopresentarse. Jorge Valdebenito desde Chile, ¿sí? Ignacio Rifo Pavón también desde Chile, tenemos una mesa cargadamente chilena. José Daniel Carvajal desde Argentina y Alejandro Álvarez y Kevin Fonseca desde Colombia. ¿Sí? Tenemos una mesa con varias raíces muy interesantes y con variados temas. Así que, dicho todo eso, le comenzamos la ronda de presentaciones. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? ¿Estamos bien? Sí, vamos entonces. Dale, Jorge, la presentación y la pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a todos. Un buen día a toda la audiencia. Mi nombre es Jorge Valdebenito. Yo soy sociólogo y candidato a doctor en estudios interdisciplinarios por la Universidad de Valparaíso. Y bueno, agradecer la gestión del espacio y declarar que estoy muy contento de estar acá junto a ustedes. Y el día de hoy presentaré este artículo titulado Crisis, Comunicación y Capital en el estallido social chileno del año 2019, que fue publicado por la Facultad de Economía de mi alma mater en una revista de nombre Perfiles Económicos, el cual desde ya le invito a revisar. Y bueno, para entrar en materia, este estudio atiende la convulsión político-social del año 2019 en Chile, la cual desde luego por sus magnitudes ha sido ampliamente problematizada desde diferentes posicionamientos de todo tipo, por ejemplo, disciplinares, metodológicos, teóricos, políticos, entre otros. Entonces, yo en trabajos anteriores ya venía identificando que las diferencias sustantivas a nivel de codificación de este tipo de coyunturas se encuentran fundamentalmente en el plano normativo. Allí aparecen algunos trabajos propios que los invito igualmente a revisar, donde precisamente venía distinguiendo una concomitancia entre posiciones, por ejemplo, de analistas que fundan su enunciado desde posturas despolitizantes de la ciencia y lo social, con aquellos políticos adscritos a posiciones de centro y derecha en particular, en el espectro político chileno estoy refiriéndome, que suelen enfatizar en la necesidad, por ejemplo, de despolitizar en este caso los organismos intermedios de la sociedad. Entonces esto lo venía realizando gracias al contraste de contenido en diversos ámbitos y en específico entre publicaciones científicas de ciencias sociales y periodística en grandes medios de masa, y son dichos analistas de ciencias sociales los que son con mayor frecuencia citados a los estudios periodísticos para explicar sus perspectivas en momentos de crisis o incertidumbre respecto de lo social. Entonces, entre la producción local que atiende, por ejemplo, el framing de controversias políticos-sociales
Este usualmente se centra en grandes medios o bien en aquello independiente, alternativo o dicho así como hegemónico y contrahegemónico. Sin embargo, mi interés era acá más bien contrastar posiciones políticas y para esto me serví de una diferenciación de fracciones, tendencias y corrientes al interior del pensamiento político chileno, reconociendo a lo menos siete, es decir, cuatro por derecha y tres por izquierda. Sin embargo, cuando hay conflicto y polarización, dichas diferencias tienden a disiparse precisamente por la excesiva normativización de los debates, figurando algo así como solo dos bloques de interpretación de la crisis en Chile. Y para ello elaboré un diseño muestral que permite reducir precisamente dicha complejidad, el cual cuenta a nivel de metodología de la investigación de tres elementos centrales y un cuarto elemento anexo. Estos son, en primer lugar, y dialogando con cierta literatura local sobre modelamiento de procesos de crisis, establezco una segmentación de tres fases de una coyuntura crítica en incubación, propagación y reestructuración, a saber cuando se origina una crisis, cuando ésta estalla y finalmente cuando ésta de algún modo u otro logra contenerse o se intenta al menos eso, o encauzarse, como dice hoy en día, en una vía institucional, respectivamente cada una de estas fases. En segundo lugar, un contraste entre medios televisivos, dada su gran notoriedad en Chile, dividiendo entre TV pública o estatal, con otras prensas corporativas, y luego entre periódicos digitales seleccionados intencionadamente acorde a criterios de politización por izquierda y derecha, a modo de identificar distancias relativas entre estos medios, anclados a posiciones bien determinadas y reconocibles, y los grandes medios de prensa, que en teoría son abiertos, democráticos, pluralistas e inclusivos. Y bueno, del cruce de cada uno de estos criterios se originan casilleros tipológicos, allí expresados, cuyos tamaños muestrales finales dependen en términos de la saturación de la información de cada uno de estos. Y en tercer lugar, la construcción de un esquema teórico de contraste entre mirada sistémica y marxista, dado el hallazgo en las publicaciones previas que señalé, de que éstas poseen relativa posición dominante al interior de cada uno de estos bloques o polos enfrentados dualmente durante momentos de conflicto, crisis o incertidumbre. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, de una parte, las miradas sistémicas y o de la complejidad han venido ganando cierto terreno entre aquellos think tank o facultades de ciencias sociales que se encuentran vinculadas de por sí al gran capital en Chile, mientras que el marxismo, pese a todo revisionismo postmoderno, se encuentra aún vigente entre las unidades de producción cognitiva vinculadas fundamentalmente al mundo popular, y con ello me refiero a periódicos de izquierda, organizaciones políticas de distinto tipo, sindicatos, organizaciones territoriales, etc. Bien. Y por último, este trabajo ensaya un método de exposición que etiqueto como crónica sociológica, dado que el interés es explorar precisamente el contraste en tiempo real de las codificaciones de coyuntura que se encuentran presentes en cada plataforma conforme la crisis misma progresa, entendida esta crisis como una coyuntura crítica, ¿ya? Entonces, este método combina rendimientos propios del método de investigación tradicional de ciencias sociales y en específico con un diálogo más estrecho con el marxismo, por ejemplo, con las obras que allí aparecen ejemplificadas, con métodos de exposición periodísticos como la crónica, de lo cual resulta un producto que es valorado como innovador o experimental para presentar resultados de una investigación de estas características. Y bueno, los resultados se encuentran expuestos en subcapítulos segmentados según fase de la crisis. Y en esta primera de incubación se destaca el modo en que la segunda administración de Piñera, poco antes del llamado estallido, venía buscando la implementación de un paquete de medidas para contrarrestar en específico el legado del bacheletismo, vale decir, de aquellas políticas redistributivas que, de acuerdo a la visión monetarista, no hacen más que ralentizar el crecimiento y la inversión macroeconómica. Entonces, entre estas destacaban en primer lugar la búsqueda de una reforma de flexibilidad laboral, en segundo, de modernización del sistema de capacitación o del CENSE orientado a la reconversión de la fuerza de trabajo, en tercero, del sistema de cuidados bajo la forma de un proyecto de sala cuna universal, además de los dos clásicos rendimientos que implementan este tipo de reformas, que son la tributaria y la previsional. Todo esto con la ayuda y supervisión del Fondo Monetario Internacional, que sin embargo, tras su informe de visita en junio del 2019, ya advertía un ascenso de la conflictividad si es que estas medidas no se implementaban en paralelo a otras de asistencia o ayuda directa para los sectores más vulnerables. Y bueno, fue una recomendación que el gobierno finalmente desatendió, y bueno, ocurrió lo que ocurrió luego. Y bueno, y en paralelo a estos elementos que venía distinguiendo, examiné cómo se venían dando o generando condiciones políticas para que, por ejemplo, un partido como el comunista, con 9 parlamentarios, algunos municipios bien mediáticos como el de Recoleta,
además de una sólida construcción territorial, sindical y en otros frentes, esto dentro de lo que existe desde luego a nivel orgánico en Chile, le permitió articular dos grandes frentes. En primer lugar, uno de carácter único, frente único, o de movilización de masas, podríamos decir, expresado en unidad social que reunía a distintos gremios y agrupaciones de distinto tipo, y un frente parlamentario junto al Frente Amplio, que contaba con alrededor en ese momento, o hasta hoy, de 20 diputaciones y una senatoría, lo cual es muy significativo, con lo cual se logró impulsar en dicho momento, en dicho escenario, una agenda prosocial cuyo caballo de batalla en dicho momento era precisamente la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Entonces fue en dicho clima, con algunas movilizaciones ascendentes que ya venían en meses anteriores, que ocurren las llamadas jornadas de evasión estudiantil ante el anuncio del alza en transporte público, unos 30 pesos, que son 5 centavos de dólar más o menos, el día 7 de octubre, aquella chispa que encendió la pradera, como se ha dicho usualmente, iniciando la fase de propagación que comprendería, bueno, formalmente el estallido del 18 de octubre, que involucra la quema del metro, la gran marcha pacífica, compacta y sin conclusión del 25 de octubre, y luego la jornada muy importante de huelga general del 12 de noviembre, que estuvo cerca de tumbar a Piñera, se dice, pero que igualmente hizo circular rumores de un eventual golpe de Estado, un autogolpe, lo cual fue la condición acelerante para la firma del acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre y que logra efectivamente desmovilizar a buena parte de las masas que se encontraban en la calle, especialmente aquellas que provenían de sectores de capas medias, que de acuerdo a los estudios de opinión en aquel momento, en dicho escenario, eran reacias a la implementación de métodos violentos y buscaban un cauce institucional para sus demandas. Estos son los grandes hitos que atiende este periodo, que fue de gran intensidad, sobre todo en términos de conflictividad en los grandes centros urbanos. Entonces, en este apartado el documento problematiza la ausencia de una dirección en el proceso, aunque también el agotamiento de los recursos gubernamentales usuales para contener y desviar ascensos de masa, siendo obligado a someter al escrutinio público el llamado núcleo del legado del pinochetismo, que es la Constitución del 80, y todo esto ocurre en medio de la enunciación de una serie de promesas económicas sin garantías como subsidio de aportes fiscales, fundamentalmente en el plano de la salud y las previsiones que son sensibles para el electorado chileno, además de la construcción de instancias de deliberación popular expresada en las llamadas asambleas territoriales, pero muy especialmente de un dantesco clima de represión policial y militar que dejó decenas de muertos, mutilados, heridos, además de encarcelados hasta el día de hoy, muchos de ellos sin debidos procesos y que estimula el proyecto de ley de indulto que actualmente está en discusión parlamentaria en Chile. Y bueno, lo que viene después del 15 de noviembre es atendido en la sección de reestructuración, que atiende hasta agosto del 2020, pero estos acontecimientos se examinan con mayor profundidad en otro trabajo que se titula Crisis, Televisión y COVID-19 en Chile, primer semestre de 2020, donde allí de conjunto se problematizan los hitos y controversias que anticipan la coyuntura política nacional ante los procesos electorales y el proceso constituyente que actualmente se encuentran en curso en Chile. Todo esto anticipa que el escenario social en Chile se encuentra, bueno, particularmente revestido de alta incertidumbre, conflicto e inestabilidad, y cuyos actores protagónicos son en este caso el conjunto de instituciones del Estado que operan en buena medida junto a conglomerados empresariales locales y transnacionales y que se encuentran enfrentados de facto contra el entramado orgánico del mundo popular, en parte también de las capas medias, ya sea en el terreno callejero, pero también mediático e institucional, y allí se debe destacar todo lo que ha significado los retiros de los fondos previsionales, especialmente. Ahora, toda esta situación se encuadra en una correlación de fuerzas que está modificada en favor del mundo popular, como anticipara Manuel Riasco, un reconocido intelectual orgánico del Partido Comunista, en una columna publicada el mismo 15 de noviembre en el Medio del Ciudadano, predicción que ya se materializaría en lo que fueron las elecciones generales del 15 y 16 de mayo, que marcó hitos precisamente como el avance del Frente Amplio y del Partido Comunista en las municipales, además de la conquista de una serie de escaños populares en la constituyente, donde incluso el trotskismo indica signos de salida de su histórica marginalidad en el escenario político nacional, con María Rivera, por ejemplo, de la LITSI o el MIT en Chile, en la convención, además de una bancada de pueblos originarios y liderazgos territoriales, y con una reducida derecha liberal y conservadora monetarista, a menos de un tercio de la representación, aunque le quedan desde luego al empresariado local las fuerzas auxiliares de la exconcertación, que tienden a defender intereses clave de dicha clase, digamos, en la convención, pero con todo se trata de un escenario inusitado en lo que había sido el llamado oasis chileno en la Latinoamérica de la globalización. Y bueno, en honor al tiempo, me limitaré a señalar como discusión que este artículo efectivamente logra entregar una alternativa teórica y metodológica
para examinar procesos de crisis desde lo que es este muestreo que les señaló y el contraste de comunicaciones, además de un esquema de interpretación de debate que es de contraste marxo-sistémico, no de síntesis marxista y sistémica, lo cual permite caracterizar o codificar oportunamente los modos en los cuales las distintas fracciones de la política codifican la coyuntura, ¿ya? Y todo eso dependerá finalmente, o sea, otorga un diseño flexible que puede responder según los analistas a los objetivos mismos de la investigación, en la medida que esto busque examinar o observar la real política, pero también la micro o la infropolítica, lo cual sirve para observar comunicaciones presentes en círculos que usualmente son desatendidos por los grandes medios y también por los estudios más convencionales de esta área, y que sirve en último término para sondear qué sucede en ciertos nichos que buscan incidir políticamente en las formaciones económicos sociales contemporáneas. Entonces, lo recomiendo en dicho sentido mucho la lectura de este artículo porque entrega algunos lineamientos relevantes para la discusión, pero muy especialmente un método que puede ser desplegado para la comprensión de fenómenos complejos de convulsión desde una mirada amplia y que recoge precisamente fuentes con incidencia social o que la buscan al menos. Bueno, agradezco el tiempo, espero que revisen esto, que les sirva para sus respectivas actividades políticas o intelectuales, ¿bien? Y destacar que es parte de mi tesis doctoral, entonces es parte de un proyecto mayor en el que ya llevo publicados progresivamente una decena de trabajos en los últimos años. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Celebrar tu economía de tiempo. Muy bien, muy bien. Bien, nos entregó un conjunto de herramientas, de temas para poder discutir más adelante cuando sea la ronda de conversación. Así que muchas gracias por tu presentación. De verdad, muy, muy interesante. Bueno, seguimos en Chile. Es el turno de Ignacio Rifo. Bueno, él hará su presentación. Así que, ¿vas a presentar algo, Ignacio? ¿Vas a No compartir pantalla? comparto ¿No? pantalla. Perfecto. Entonces, el micrófono es tuyo, así que dele nomás. De acuerdo, muchas gracias. Miren, lo que les quiero presentar es más bien una reflexión a partir de los trabajos que viene desarrollando Michel Maffesoli hace ya 30 años, poco más, con el tiempo de las tribus, y hoy día, ¿no?, con estas últimas publicaciones, con Ser Posmoderno, la era de las revueltas, en donde me interesa concretamente invitar a una reflexión que yo también estoy desarrollando y por eso me interesa aquí poder exponerla y así debatirla, ¿no?, y ver si voy por buen camino o mal camino, no sé, en torno a comprender el estallido social chileno, así también como lo que ha pasado en Colombia y en otros lugares del mundo, desde la perspectiva de lo imaginario social. Es decir, aquí yo me alejo de las materialidades, me alejo de las propias políticas públicas, me alejo de la representación, ¿no? Me alejo de esta cosa más visible que podemos encontrar y que evidentemente afectan. Es decir, aquí la exposición del compañero hace un momento evidentemente lo mostró, ¿no? Las materialidades, el aumento del pasaje del transporte metro, evidentemente fue un detonante, pero así también las pensiones, ¿no?, el sistema sanitario, el sistema de educación, etcétera, etcétera. Eso indudablemente, ¿no? Y eso no lo podemos obviar. Pero claro, a mí lo que me interesa ahora es poder bajar un poco, profundizar a esta cosa más a nivel sociocognitiva, compartida socialmente. Entonces, para ello voy a intentar aquí aportar unas definiciones en torno a lo imaginario social y que, así, a grosso modo, el imaginario social vendría a ser un sistema de ideas, un paradigma, si queremos, no hay en el sentido de Kuhn, ¿no?, un sistema de ideas, de creencias, de valores, de miedos, de sueños, compartidos socialmente. Y que este sistema de ideas, de creencias, nos pueden articular como sociedad, nos otorgan coherencia, nos otorgan cohesión.
También creo que corresponde hablar de imaginarios sociales en plural, porque las sociedades en las que vivimos son policontexturales, no tienen centros, no tienen vértices, ¿no?, que produzcan ahí un imaginario único, una verdad única, indiscutible. Esta es una idea que trabajaba Juan Luis Pintos. Entonces, en esta cualidad así policontextural de las sociedades, deriva la concentración entre diversos imaginarios sociales instituidos, ¿no?, con estos instituyentes, ¿no?, en el sentido de Castoriadis. Entonces, los imaginarios sociales no pueden funcionar aisladamente, sino que funcionan en relación, con diferencias y variables, ¿no?, con otros tipos de imaginarios. Aquí, la idea entonces vendría a ser que los imaginarios sociales no están exentos, ¿no?, de las oposiciones provenientes de la heterogeneidad de la sociedad. Aclarado esto de por qué mencionamos, ¿no?, el concepto de imaginarios sociales en plural, hay que entender que los imaginarios sociales se sitúan en el ADN sociocultural de las sociedades, o como diría Jacques Legoff, ¿no?, en el fondo de la conciencia y de la evolución histórica de las sociedades. Entonces, en este sentido, los imaginarios sociales están ligados a los fondos culturales que configuran ese dominio histórico-social. ¿Ya? Esto muy en base a la idea de Castoriadis, ¿no?, en esta idea de que las significaciones imaginarias sociales son como un magma que nos permiten poder crear, ¿no?, y nos permiten, trabajan como una potencia para poder en el fondo representar la sociedad de una manera u otra. ¿De acuerdo? Entonces, aclarado esto, ¿qué entendemos por imaginarios sociales? Voy aquí a adentrarme en el pensamiento ya de Maffesoli. Maffesoli lo que viene haciendo, desde el tiempo de las tribus concretamente, viene a hablar que vivimos, la sociedad en sí vive un momento de crisis, ¿no?, y divide, digamos, esta cosa muy lineal, las épocas, ¿no?, y los microperiodos. El Renacimiento una época, la modernidad otra época, y esta cosa que estamos viviendo hoy día, que Maffesoli lo llama posmodernidad, y que todavía no sabemos qué nombre ponerle, ¿vale?, más adelante le daremos un nombre a esta época, es un periodo donde hay una gran crisis social, donde la modernidad comienza a caer, ¿vale?, y esta cosa nueva que en este momento lo llamamos posmodernidad comienza a surgir. Entonces aquí nos encontramos con una idea central en el pensamiento de Maffesoli que tiene que ver con el poder y la potencia. El poder es aquello instituido, ¿no?, es lo de la sociedad oficial, es la institución, los medios de comunicación, las universidades, ¿no?, con ese racionalismo proveniente de la filosofía de Lumière, las políticas, ¿no?, el mundo político. Entonces, toda esta cosa de la sociedad oficial, del poder, está en un desfase. Y aquí nos encontramos con el otro concepto de Maffesoli de la potencia, ¿no? Poder-potencia. La potencia vendría a ser todo lo otro, ¿no?, esa sociedad oficiosa que él llama, que intenta crear algo nuevo, ¿no?, en comunidades, las nuevas generaciones, en el nomadismo que él llama, en el tribalismo, es decir, aquí la influencia nietzscheana, lo dionisiaco. Es decir, Apolo se cae, este Apolo de la modernidad, y surge esta cosa nueva que vendría a ser lo dionisiaco. La modernidad estructuró a la sociedad, es indudable, ¿no?, le dio cohesión, le dio coherencia, pero lo que pasa es que hoy día las representaciones de la modernidad están saturadas. O sea, aquello que la modernidad nos otorgó en un momento que funcionó, hoy día ya deja de funcionar. Entonces, en esta época, ¿no?, la época moderna, nos encontramos con el mito del progreso, ¿no?, es decir, partir de un punto A de la barbarie y llegar a un punto B civilizado, el linealismo hegeliano, si queremos, ¿no?, este desarrollismo, de ir siempre para adelante, siempre hay que ser progresista, ¿no?, de la modernidad a la posmodernidad. Y este progreso intentó domesticar al mundo. Y aquí finalmente terminó con la devastación del mundo, el utilitarismo. Es decir, estaba completamente justificado el modelo extractivista en Chile, hace 100 años. Es decir,
la modernidad y el utilitarismo era un sistema de ideas que funcionaba en esa época. Hoy día en Chile y en muchos lugares del planeta, evidentemente nos estamos cuestionando cómo gestionamos la naturaleza para no seguir devastando el planeta. El utilitarismo, ¿no?, como uno de los pilares de la modernidad, se comienza a caer. Entonces, aquí empiezan a surgir estos momentos de crisis y de tensión entre el poder y la potencia, ¿no? Esa sociedad oficial de la modernidad a esta sociedad oficiosa de la posmodernidad. Entonces, de las referencias, esto es Maffesoli total, ¿no?, de las referencias de la modernidad ya no funcionan. Y la modernidad, había un trípode que explica Maffesoli, es decir, la modernidad llevaba 3 elementos aquí, digamos, como estandarte. Primero, el individualismo. Yo penso, donc je suis. Pienso, luego existo. Pienso, luego soy. El privilegio y la prevalecencia del individuo, el individualismo. Luego, la razón, el siglo de las luces, la filosofía de las luces, la visión universalista del mundo, la razón. Y luego el progreso, ¿no?, la fe en el devenir, en el ir más allá. Y esto es lo que dice Maffesoli, que se está quebrando. Por ejemplo, el individualismo, para él, ¿no?, pasa hoy día a un nuevo estado que lo llama comunidad o la tribu, ¿no? Ahí está el tiempo de las tribus, del 88. ¿No? Es decir, como Heidegger decía, ¿no?, la era del yo, ¿no?, da paso a la era del nosotros. Entonces, del individualismo, ¿no?, a la comunidad, en la posmodernidad. Luego, el racionalismo también se comienza a caer. ¿Y por qué se sustituye en esta época? Por la razón sensible, que ya trabajaba Gilbert Durand, ¿no?, el pensamiento de Gaston Bachelard, y que Durand, sobre todo, ¿no?, fue el que le dio el gran soporte ahí a esta idea de la razón sensible, la emoción. Y por último, el progreso, ¿no? El progreso también ya comienza ahí. Las ideas de progreso hoy día se debaten. Nos cuestionamos qué es el progreso, ¿vale? Nos cuestionamos qué es el progreso, esta idea de devenir, de futuro, y lo cambiamos hoy día por el presente, el aquí y ahora. Entonces esto también, ¿no?, lo tomo una idea bastante nietzscheana otra vez, ¿no?, la idea de este Apolo, ¿no?, muy cuantitativo, muy racional, muy limpio, muy pulcro, muy ortodoxo, por esto paradoxal, por esto contradictorio, por esto dionisíaco de la posmodernidad. Es decir, de lo único a la diferencia. Es decir, hoy día es innegable, lo vemos representado en todos los sitios, este mundo diverso, plural que estamos construyendo. Lo vemos con el realce y la potencia de los pueblos originarios y las comunidades. ¿Vale? Entonces, si llevamos este pensamiento de Maffesoli a la época actual, ¿no?, para aterrizar un poco todo esto a la coyuntura chilena, que es finalmente el nombre de esta exposición, pero yo creo que todas las personas que están aquí lo podrían trasladar a sus territorios, ¿no?, porque en el fondo somos una sociedad occidentalizada, ¿no?, y cosas de la modernidad evidentemente llegaron a nuestros países. En el contexto chileno hoy día vivimos un periodo de campaña electoral, se acerca la elección presidencial, y más allá de programas y proyectos políticos, lo que hoy día se está debatiendo son valores. Los valores son el deber ser, y los valores no dejan de ser imaginarios. Y este debate valórico en esta campaña electoral no se produce solo en Chile. Yo en este momento estoy viviendo aquí en Barcelona, muy al costado de Francia, y también ellos vienen con una campaña electoral ya aquí a puertas, y el debate presidencial hoy día en Francia, aquel debate que no quería el presidente Macron, era el debate sobre qué es Francia. Apareció un tertuliano reaccionario, ¿ya?, a poner una pregunta sobre la mesa: ¿qué es Francia? Y a ese debate no quería entrar nadie. Y hoy día se está debatiendo en un plano netamente valórico esa elección. Entonces, a ver, para ir concluyendo, ¿no?, esta modernidad, ¿no?, que critica Maffesoli, y que yo creo que se ve representado en el estallido social, es una crítica a ese racionalismo mórbido, a ese individualismo
desgastado a esa idea de progreso que estructuró la modernidad, ¿no? Esa idea weberiana, ¿no?, de la racionalización de la existencia se está cayendo, y aparece algo nuevo, ¿no?, en esta potencia, en esta sociedad oficiosa, que va ¿por qué camino? Por una nueva forma de entender el mundo, de representar el mundo, una nueva forma de aplicar políticas sociales, pero para que esto se logre, ¿vale?, necesitamos cambiar esta matriz, este sistema de ideas, este paradigma, ¿no?, en plan Kuhn, este sistema de, es decir, este imaginario social. Entonces, la crisis en la que vivimos es mucho más compleja, ¿no?, de izquierdas o derechas, ¿no?, de Estado grande o Estado pequeño. Es mucho más complejo que eso, porque hoy día lo que estamos en juego son los relatos más profundos. Y estos relatos son imaginarios. Y eso tarda, porque el cambio, ¿no?, la transición imaginaria va a una velocidad más lenta. Los sistemas de ideas no se cambian con una política pública a la rápida. Es una transición paso a paso, cansina, y tardará. Y esto pasará en Chile como en otros lugares de Latinoamérica, seguramente como ya lo han vivido nuestros compañeros de Colombia. Bien, yo dejo la exposición hasta aquí, espero haber ido bien a tiempo y así tenemos espacio para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por las reflexiones y ese enlace más conceptual desde lo inicio con lo que está aconteciendo o lo que aconteció recientemente en Chile, ¿no? Aunque hasta el día de hoy sigue estando presente ahí en esta temporalidad cansina, ¿no? No se va a Bien, acabar. pasemos de Chile hacia Argentina. Vamos, cruzamos los Andes. Gracias. Nos toca, claro, cruzar los Andes brevemente. Entonces, con nosotros va a estar ahora José Daniel Carvajal. Estaba hace un rato. José. Mirando dentro de los participantes. No veo ahora, José. ¿Alguien sabe si el del staff si se salió, tuvo algún problema de conexión, algo así? No, no dejó ningún tipo de mensaje aquí al chat del staff. Bueno, esperemos un minutito a ver si se reconecta, si es que ocurrió algo. De lo contrario, adelantamos hacia Colombia, ¿no? No cruzamos los Andes, cambiamos el avión a último minuto y nos vamos a Colombia. Señalar que después de la ronda de participaciones, después de la ronda de presentaciones, vamos a realizar la parte de intercambios, preguntas, cuestionamientos y conversación. Pero también les invitamos a ir dejando sus preguntas si es que alguien no tiene acceso a micrófono o se encuentra por otra plataforma que no sea el Zoom, a dejarnos sus preguntas por YouTube, por Facebook también creo que lo estamos transmitiendo en estos momentos, así que tenemos un staff, un apoyo muy importante que nos va a ayudar justamente a no dejar fuera ningún tipo de pregunta, intercambio y conversación. Así que les invitamos a sumarse con nosotros. Bien, nos fue mal con José Daniel, parece. Pospongámoslo y que quede de los últimos, así que adelantemos con Alejandro Álvarez y Kevin Fonseca, ¿les parece? Sí. Después, al final, después de ellos, retomamos con José si es que volvió, si es que, porque hace un rato estaba, si es que volvió súper bien, y si no, tenemos más tiempo para redondear la conversación. ¿Sí? Así que, Alejandro. Vale, acá Kevin, estamos. muy bien, el micrófono es ¿Listo? vuestro. Vale, ¿se me escucha bien? Sí, Listo, perfecto. A ver, ¿Kevin me listo está ya. compartiendo pantalla? Sí, ya voy. Por favor. Entonces, aquí les vamos a compartir.
y nos dicen si se está viendo, por favor. Bien. Muy bien. Sí, listo, sí se ve. Vale. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por hacer parte de este espacio, esta ponencia que se llama Del sentir interior al espacio público, apropiaciones sociales en el marco del Paro Nacional de Colombia, que estará a cargo de mi persona, Alejandro Álvarez. Yo soy sociólogo de la Universidad Santo Tomás, y de Kevin Fonseca, quien es diseñador, gestor de proyectos e investigador, y quien además pertenece a UIA Lab, que es un laboratorio que estudia la correlación entre el conflicto y el diseño. Vale. No estoy viendo el cambio de la presentación que... Ya. Ahí. Listo. Entonces, como una presentación y contexto inicial para nuestra ponencia, quisimos hacer una retrospectiva desde las diferentes formas de arte, de cultura, de expresión que se han dado en el marco de los paros nacionales que se han dado en los últimos 3 años en Colombia, para el caso del 2019, 2020 y 2021, que ha sido, pues, digamos, una tendencia en la movilización social aquí en el país por las malas políticas del gobierno de Iván Duque, y también por, pues, digamos, diferentes hechos de violencia en el país. Esto, pues, digamos, también se da en estas movilizaciones sociales, cómo se dan estas formas de pluralidad, no solo de los mismos grupos y de quienes lo conforman, sino también de las formas en las que, pues, se movilizan y expresan su indignación, que nosotros hemos denominado como el sentir interior. Y precisamente este sentir interior también hace, pues, digamos, un aporte a esta memoria colectiva y a construir espacios de forma colaborativa para, pues, digamos, fortalecer la identidad de los movimientos sociales en el país a través de, como ya veremos, de diferentes formas de apropiarse del espacio público. Así es. Bueno, entonces, cuando hablamos de los conceptos, que es la siguiente imagen que vamos a ver, vamos a situarnos en 4 diferentes lugares o categorías que hemos podido entrelazar. Ya como lo mencionó Alejandro, pues nos hizo un contexto sobre el paro nacional. Vamos a un poco informar a través de las imágenes sobre estos procesos. Ustedes ven en la del paro nacional, pues el muy reconocido cacerolazo, que Alejandro más adelante va a desglosar, pero me ubicaré en la segunda parte en el concepto del sentir interior. Cuando hacemos referencia al sentir interior, hablamos del estudio perceptivo sobre la emocionalidad en escenarios de movilización social, especialmente en la aproximación del rol que se presenta entre las diferentes perspectivas que se reúnen en un conjunto esencial entre el escenario sociopolítico y la emoción como un vehículo donde se tramitan las acciones colectivas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes lo que pueden encontrar es una imagen de doña Sixta, una persona de zona rural, quien realizó un proceso de creación para el 30 de abril del 2021 en el marco del paro nacional, donde juntó su cortina y una bandera y salió, digamos, en este acto de resistencia y protesta en Colombia, lo que significó crear una serie de simbologías a raíz de su accionar individual desde casa en el espacio público en una calle. Entonces, para continuar, vamos a adentrarnos en los otros 2 conceptos. Por una parte, tenemos el espacio público como un espacio móvil, vivo, ¿verdad? En el que nosotros estamos hablando o catalogando un poco esta diferenciación que se desvanece entre lo personal e íntimo hacia lo común, ¿cierto? Y amplio. En este punto hablamos sobre la transformación de esos espacios a través tanto de la movilización como de la emotividad y emocionalidad de la sociedad. Entonces, aquí pueden ver solo un mural de los varios que se realizaron en el marco del paro este año, que se encuentra durante todos los años también, en una de los puentes y ciudades de Colombia, y a su mano derecha van a ver la correlación que tiene entre espacio público y apropiación social, que es nuestro, digamos, último concepto evidenciado en 2 imágenes.
Cuando hablamos de apropiación social, nos enfocamos en el medio o las narrativas de apropiación de esos canales que dejan como resultado la construcción de los procesos comunitarios. Esto con el fin de orientar tanto experiencias y expresiones de formación comunitaria. Entonces, normalmente, ¿con qué lo enlazamos? Con expresiones artísticas, culturales o creativas, muy desde el lenguaje popular. Y aquí ustedes lo pueden ver desde el bogué, que es la imagen de arriba, ¿cierto? En el sentido de la danza y demás. Esto se hizo también el 28 de abril en la plaza pública en Bogotá, y abajo en la construcción del monumento de la resistencia, del cual también les vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, esta parte es para hacer un poco aquí con nuestros colegas de Chile y de otros países también, cómo fue de importante en esa cronología, en ese año a año, la influencia claramente de esto que ha sido considerado como la primavera latinoamericana. Entonces, desde el 2019, como bien sabemos, esta serie de movilizaciones a Colombia también la involucran, inicialmente desde el 21 de noviembre, obviamente no sin antes entender y sentir también a las y los hermanos de Chile, ¿verdad? Entonces, de ahí pasaríamos ya a la siguiente parte que Alejandro nos va a comentar sobre qué tipos de elementos se evidencian allí. Alejo, ahí me escucha. Sí, es que yo creo que voy a tener que detener la cámara porque estoy teniendo como problemas de red, entonces voy Hágale, hágale, a de detener la una, cámara. Y de listo. una. Entonces, como venía mencionando mi compañero Kevin, pues en el 2019 hay, digamos, una movilización muy fuerte, no solo en Colombia, sino también en otros países de Latinoamérica como Chile, Ecuador, Bolivia, y en pues, el caso colombiano también, pues no fue la excepción. El 2019 fue marcado por unas reformas laborales que se querían dar en el país, pero además por el incumplimiento a los acuerdos de paz firmados en La Habana, que pues es una vertiente que se ha mantenido durante todos estos años desde el 2016. En la parte superior derecha ustedes encuentran una cacerola con un número y una letra, 21N, 22N. Esto hace referencia al mes de noviembre, que pues digamos fue el mes en el cual hubo el mayor auge en las movilizaciones en Colombia, y no solo en las movilizaciones, sino también en la violencia estatal con la cual fueron pues respondidas estas movilizaciones. Y pues seguido a esto, es por eso que finalizamos este pequeño año, ¿no? Este año más bien, con la imagen que ustedes encuentran en la parte inferior derecha, que eso es en Bogotá, es en una calle del centro de Bogotá, que es la 19 con cuarta, donde asesinaron a un estudiante de bachillerato de colegio del grado 11, lo asesinó un integrante del Escuadrón Antidisturbios de Colombia de un disparo a la cabeza con un arma no, supuestamente no letal, de perdigones. Entonces, este punto de la 19 con cuarta, pues digamos ya va a ser un clave para el 2020. Entonces, para el 2020, y ya entrando pues en el tema como tal del espacio público, la 19 con cuarta, es necesario hacer como esa aclaración, es un lugar del centro de Bogotá en el cual simplemente la gente era transeúnte para dirigirse a algún punto del centro administrativo, del centro económico o del centro cultural de la ciudad de Bogotá. Luego del asesinato del estudiante Dylan Cruz en la 19 con cuarta, este espacio se convierte en un lugar de memoria. Entonces empiezan a tomar los espacios para hacer murales, para hacer monumentos, para hacer conversatorios, cerrar las calles, para hacer teatro, performance, y esto hace parte precisamente de la apropiación del espacio, lo que le da un cambio de sentido al espacio físico. Entonces, ya la 19 con cuarta no solo es un espacio material que es producto de lo social, sino que además es reproductor de lo social. Entonces ya la dinámica del espacio se transforma desde la memoria y desde el sentir interior de las personas que están pues digamos, alrededor de este hecho que conmocionó al país. Y además de eso, también es importante mencionar que la foto de la mitad, que, donde ustedes ven como esa materia, esa planta, más de una vez en el año 2020 fue vandalizada, la rompían, la rayaban, le tiraban excremento, bueno, un montón de cosas, y digamos que eso hace parte también de unas reflexiones que queremos plantear más adelante en relación de cuáles son esos intereses
en pues afectar estos lugares de memoria. Bien, entonces para culminar este año, abajo a la derecha, ustedes pueden encontrar algo que nos pone en un contexto muy específico y es la crisis de la pandemia, esa crisis en la salud que hubo en el 2020, pues se materializa, por decirlo así, en esta serie de trapos rojos que se colocan en su mayoría o mayoritariamente en los barrios de periferia, los barrios donde no llegan o no habían llegado y no llegaron las ayudas estatales o de gobiernos como una forma para manifestar las dificultades por las que se estaban encontrando. Este elemento se convierte en una bandera del hambre prácticamente, contemplando pues la situación social y de salubridad que había en aquel momento. Entonces ahí comenzamos a ver, digamos como que todo esto se genera en el espacio público, en las fachadas, y pues es como complementario a la serie de manifestaciones que vemos. Para el siguiente año, ya, 2021. Listo, que además el tema de la pandemia también nos va planteando otros interrogantes como qué sucede con la apropiación de estos lugares en medio de la pandemia, teniendo en cuenta pues que las personas tenían una movilidad limitada y no podían, digamos, acercarse a estos espacios públicos. Además, también en estas Alejo, creo que se fue. regional o nacional a lo local y empezar a tejer narrativas y dinámicas desde los barrios, que eso también pues habla acerca de esa apropiación del espacio. Ustedes están en la parte superior izquierda, está el monumento de la resistencia que precisamente Kevin presentó al inicio. Ese es un monumento que se construyó de forma autogestionada, autoorganizada en la ciudad de Cali, en Colombia, y que pues digamos hace parte precisamente de estas apropiaciones de los lugares, de construir nuevos lugares y de precisamente apropiarse de estos espacios físicos para mantener la memoria de lo que sucedió. En el 2021 también hubo un hecho más, no fue el único porque lastimosamente hubieron más, hubo un asesinato de un líder estudiantil, que es la foto de la parte inferior izquierda que ustedes ven de Lucas Villa, quien fue asesinado a tiros por sujetos pues desconocidos, ¿sí? Y esto hace parte también de los procesos que se dieron luego de apropiación de los espacios en memoria de no solo Lucas, sino de todos los estudiantes caídos en el país. Bien, entonces para culminar estos tres, digamos que la imagen a la derecha pone más en contexto que nos estamos enfocando más hacia otras áreas o regiones de Colombia, hablamos aquí más sobre el Valle del Cauca, y abajo a la derecha entonces encontramos un centro de atención inmediato, que es un lugar donde la Policía Nacional realiza, digamos, una serie de actividades, retienen personas y demás, pero en el marco del paro nacional, cuando se ejercen estas violencias, abusos, incluso sexuales en estos lugares, lo que ocurre es que las personas se toman estos espacios y le dan o contemplan darle otro significado. En el caso de esta imagen es que se vuelve una biblioteca pública. Esto ocurre en varias ciudades y municipios del país donde se ejerce, digamos, el cambio de este espacio como forma de manifestación y se introduce como a volver un espacio pues netamente privado, digamos de limitación, sobre un espacio de consulta, de interacción con la comunidad que cohabita el lugar. Entonces, esos son los CAI, se conocen acá, los centros de atención inmediato. Entonces, ustedes pueden encontrar eso como lugares de resistencia también. Hasta ahí va el 21. Entonces, bueno, sobre esto, como para señalar para la siguiente parte, queremos también un poco acotar cómo se ha construido esos escenarios o cómo se ha construido esa apropiación social a través, digamos, de la generación de equipos de trabajo, roles en los lugares. Cuando se habla de la construcción de este monumento arriba a la izquierda de la Resistencia, también se habla de cómo en Cali se organizan y actualmente se encuentra vigente, ¿verdad? Este lugar como un espacio de memoria donde ya no hay solo un monumento de la Resistencia, sino hay un monumento a la olla comunitaria y hay un monumento a la primera línea. Hay una serie de elementos que ahora se contemplan como un sistema pues de memoria popular, ¿sí? Entonces, nos interesa mucho
que podamos, a continuación, tenemos algunas conclusiones, pero a modo más de diálogo, ¿verdad? Sobre estos elementos que hemos podido tocar hoy. Y nos encantaría que también nos pudieran acompañar comentando sus percepciones, respondiendo, debatiendo, opinando, ya que en nuestro ejercicio de dejar memorias, registros sobre estos espacios tan importantes, queremos dejar, luego de esta conversación, poder subir a algún canal, a YouTube o demás, esos anónimos, esos comentarios como anónimos o audios, hacer una lectura de lo que nos dicen hoy para que quede un legado un poco de la discusión. Ese es como un ejercicio a los que los invitamos. Entonces, lo que quede aquí, pues, está abierto a que se pueda compartir más adelante. Entonces, les invitamos. Tenemos acá algunas preguntas. Yo sé que también nuestro moderador pues nos va ahí como a anclar sobre algunas cosas. Entonces, creo que podemos hacer el ejercicio del diálogo. ¿Sí? Alejo. Ahí creo que está Alejo. Yo quisiera, antes, digamos, de hacer estas preguntas, preguntarle a Juan Pablo si tenemos, digamos, el tiempo aún para hacer las preguntas o eso va en el segundo momento de la discusión. Les queda un minuto, ¿sí? Sacando los 2 minutos de presentación que tuvieron, ¿no? Les queda un minuto y fracción, así que yo lo que haría es, si me lo permiten, tanto Ignacio como Jorge, es que presenten sus preguntas, porque así ya queda un estímulo para la conversación desde ya, ¿no? ¿Sí? Yo creo que no hay problema, tenemos tiempo, y si... así que démosle nomás, ¿sí? Tienen Vale, un par de minutitos para presentar sus preguntas. Muchas gracias. vale, no, gracias a ustedes. Sí, igual la idea de esto es precisamente poder generar la discusión más adelante. Entonces, tenemos igual, son solo 5 preguntas con las que queremos aterrizar también un poco, como lo mencionaba ahorita el compañero Ignacio, a los territorios de cada uno de nosotros, eh, pues el tema, ¿no? La primera tiene que ver con lo que les comentaba acerca del monumento o del espacio de memoria de Alan Cruz, que rompen las materas, borran las imágenes, tachan las palabras. Entonces, por eso planteamos aquí la pregunta de cuáles son los intereses de quienes ejercen las violencias en las memorias colectivas, ¿sí? Un poco centrado a este tipo de accionar en contra de estos espacios públicos. Entonces, si quieren, vamos mostrándolas y ya ahorita Sí. pues retomamos la discusión. Listo. Esta segunda, digamos que arriba ponemos un poco el subtema de donde lo tomamos, de los diferentes como lecturas y demás que hacemos, y es desde la interacción del sentir a la acción. Entonces, ¿de qué forma podemos interactuar con estos espacios para mantener vivo el sentir y la expresión social? Esto lo decimos cuando ocurren estos escenarios de pandemia, cuando hay un cambio en estos espacios y demás, pero bueno, la dejamos ahí en general y continuamos a la siguiente. Ale. Esta es muy interesante. En el fondo de la imagen, si ustedes alcanzan de pronto a notar, hay un monumento que está siendo destruido, ¿sí? Ese monumento es el monumento de los héroes que queda aquí en Bogotá y el cual era un punto de concentración en todas las movilizaciones que se hacían en la ciudad. Siempre los puntos de concentración para la movilización social en Bogotá era el monumento de los héroes. Este monumento ahorita por cambios arquitectónicos y de planeación en la ciudad se está destruyendo, lo están quitando. Entonces, precisamente, por eso planteamos qué sucede con los procesos de memoria y apropiación cuando el espacio físico cambia o desaparece, teniendo en cuenta que en este caso, este monumento pues va a desaparecer porque por ahí va a pasar una línea del metro, o eso se supone. Ujú, exacto. Bueno, y digamos que complementando esta, ya para terminar, nos quedan estas dos, en esas especulaciones, este era el monumento, ustedes lo ven ahí, digamos, era el Simón Bolívar que se encontraba en el monumento cuando fue la movilización social, y a su derecha pues es el cambio que ya dijo Alejandro. Entonces esta pregunta sería, ¿cómo se transforma la apropiación social cuando se presentan esos cambios ya en los símbolos, en los significantes especialmente? Entonces, continuaríamos
Y aquí un poco haciendo abajo esa descripción de la violencia, la politización, la institucionalización y la resignificación simbólica como categorías. Y el último, Alejo, si quiere. Y este último habla precisamente de la especulación, también un poco conectada precisamente al tema de los imaginarios de este workshop, y es de qué forma se construyen imaginarios colectivos desde las perspectivas plurales en las sociedades. También mencionando un poco con lo que iniciábamos, de la diversidad no solo de los grupos sociales y quienes lo conforman, sino también de esas diversas formas de resistencia y expresiones. Exacto. Muchísimas gracias. Eso, y para terminar, todo viéndolo como desde ese proceso de creación, ¿no? Popular también. Entonces está esta frase abajo de Isabel Piper que es: la memoria es un proceso creativo que al articular de manera variable diversos sentidos va generando versiones siempre vivas y por lo tanto cambiantes del pasado. Entonces ahí lo dejamos y ya, sería eso. Gracias. Perdonen, tenía mi micrófono silenciado. Muchas gracias, chicos. Sumamente interesante, con buen respaldo visual y muy interesante. De hecho, en el chat me parece que hay un conjunto de comentarios y preguntas que luego vamos a retomar. Vuelvo a llamar a José. José, ¿habrá retornado José? Según lo que estoy mirando en las participantes, no lo veo presente. Último llamado a José Daniel Carvajal, ¿sí? Para que después no me acusen de tomar decisiones arbitrarias y estar excluyendo a personas, ¿no? No sería nada amigable ni simpático que me dijeran, no, el moderador Paredes anda dejando fuera a las personas. Así que, último llamado a Jorge Daniel Carvajal, por favor. Sí. No lo veo, sé que no está presente, pero hay que hacer el ejercicio. Muy bien. Les propongo entonces el siguiente ejercicio metodológico. Yo tomo la palabra muy brevemente en función de estimular los comentarios que vienen después, hacer un conjunto de apreciaciones generales y que intenten tejer algún tipo de vínculo respecto de las ponencias, de las presentaciones, y luego de eso abrimos la conversación con el público, con la audiencia, que desde la óptica que tengo acá presente puedo captar que hay muchas personas. Por lo tanto, si hay personas que tengan dificultades para tomar el micrófono, pueden por los medios escritos, ¿no? Los chats, ¿no? Los chats de Facebook, el chat de YouTube, y por acá, por el chat de acá del Zoom, hacernos llegar preguntas. Si yo lo tengo abierto, lo puedo estar abriendo si es que ustedes tienen dificultad de tomar el micrófono. Bien. Dicho todo eso, y con el relleno realizado por si es que parecía José Daniel, me voy a tomar la palabra muy brevemente, ¿sí? Señalar que si alguien no pudo estar presente en las tres presentaciones y solo captó algunas de ellas, señalar que son tres presentaciones muy diversas, muy variadas. Hay dos presentaciones, la primera y la última, que tienen una fuerte base empírica, ¿sí? Que están más orientadas a una investigación empírica de cierta manera y que ponen herramientas, datos, ¿sí? Que nos permiten poner en juego las presentaciones. Ignacio, por su parte, presentación del medio, nos invita a una reflexión de mayor alcance, más conceptual, que es, de alguna manera, introducir la óptica de Maffesoli en el punto de discusión de la mesa, ¿sí? Eso más o menos en términos generales. Hay dos presentaciones que tienen la base, la primera la última, una desde Chile, la última desde Colombia, pero ambas centradas en lo que podríamos denominar, después me critican chicos si estoy usando palabras que no corresponden, que podríamos denominar estallidos, lo digo porque a mí tampoco me gusta la palabra estallido, ¿no? Que podríamos trabajar en relación a los estallidos y comparar lo que sucede ahí, y Ignacio, que utilizó el recurso del estallido, pero para presentar una reflexión más conceptual, más general, respecto a las matrices imaginarias, en la cual nos invitó a pensarlas desde la
óptica Maffesoli, ¿sí? Si cometí algún error, después me ponen el palo cuando les toque de nuevo la palabra, ¿sí? En términos generales, en esa diversidad, en esa variedad, me gustaría dejar planteada una pregunta que tiene que ver con la mesa en general, que tiene que ver con el GT, ¿sí? Si gustan la responden, si gustan se hacen cargo, ¿no? Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, en términos de una reflexión general, ¿cuál es el aporte de la perspectiva que ustedes enfrentan, de la que ustedes ofrecen, de la que ustedes nos invitan a reflexionar y a observar, del imaginario social en los movimientos sociales y viceversa, ¿sí? Si hay algo que no entendí del todo bien, es la pertinencia de por qué tendríamos que establecer este vínculo entre movimientos sociales y la cuestión del imaginario social, o a la inversa, la cuestión del imaginario social y las representaciones con los movimientos sociales. Sí, ahí hay una óptica que me queda un poco coja. Y voy a señalar por qué me queda un poco coja. ¿Sí? Porque desde mi óptica, desde lo que yo entendí, tenemos tres objetos conceptualmente distintos, ¿sí? La primera presentación de Jorge es una presentación que aborda no tanto la acción colectiva, no tanto los movimientos sociales, toma como ejemplo los medios de comunicación, pero para enfocarse en el conflicto. Entonces, el objeto problemático de Jorge en la primera presentación, desde el cual se le se pueden observar, desde el punto de vista de las teorías del imaginario, las teorías de la representación, de las representaciones, tiene que ver con el conflicto social y político, ¿sí? Sin embargo, en Ignacio me parece que no es tanto el conflicto en tanto tal, ¿sí? Si bien hay una discrepancia entre poder y potencia, si bien hay algo que ahí no converge bien, hay una disonancia en ambos conceptos que de alguna manera movilizan, y ahí uno podría jugar tal vez dialécticamente o no, ahí habría que hacer ese juego, pero no llega al conflicto. Y desde lo que a mí me parece que Ignacio está formulando es una teoría del cambio cultural, ¿sí? Es decir, cuando se sitúa con Maffesoli, está abordando el cambio cultural, que por supuesto que va a ser conflictivo, por supuesto que va a generar espacios de conflictuación, pero principalmente por cuestiones de disonancia, ¿no? De ciertas cosas que no cuajan bien, que se generan afectaciones ruidosas, ¿no? Irritaciones, dirían los sistémicos, para jugar con la presentación de Jorge inicialmente, ¿no? Entonces, ahí me parece que el objeto es distinto, ¿sí? Claro, Ignacio intenta vincularnos con el estallido, desde mi óptica no del todo tan clara, no del todo tan claro, porque también podría haber tomado otros ejemplos. De hecho, él cuando lo dice el tema electoral y dice en Barcelona estamos aquí mismo, entonces, o electoralmente, que es una forma de conflicto distinto, es una forma de antagonismo diferenciado, que es mediante votos y elecciones, para ponerlo en otro lenguaje, en el lenguaje de la prensa chilena actual, ¿no? Más civilizado, ¿sí? El tema de los votos, también podríamos observar en la cuestión del cambio cultural. A eso voy, ¿no? Con el mismo comentario de Ignacio. Y el objeto que ponen los muchachos al final es más cercano a la acción colectiva y a la movilización propiamente tal, ¿sí? Ellos sí, de alguna manera, abordan mediante la apropiación del espacio público, ¿sí? La apropiación del espacio público, abordan lo que tiene que ver con la acción colectiva. De hecho, utilizaron el concepto de movilización en varios momentos, más que el de acción colectiva y más que el de movimientos sociales. De hecho, ellos hablaron directamente de movilización. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos tres registros diferenciados de este objeto conflictual de la relación entre movimientos sociales e imaginarios, que ameritan ser reflexionados. Y ahí tenemos tres entradas distintas para darle a esto. En segundo lugar, quisiera resaltar la variedad metodológica que involucra en cada uno de ellos, ¿no? Sobre todo los aspectos empíricos. Me pareció sumamente interesante esto de el sentir perceptivo, ¿no? Para ver cómo va desde lo que podría sentir una persona en una situación colectiva, en una situación de interacción social conflictiva, como es una protesta, hacia el espacio público, hacia las formas de apropiación, ¿sí? Ahí hay una cuestión que me parece muy interesante, el uso de los recursos, imágenes y todo eso.
Por su parte, Jorge también nos invita en la primera presentación a una reflexión metodológica bien interesante. Él señala cómo en uno de los papers hizo el tema de la escala, cómo fue construyendo una forma de medición y de clasificación en torno no solamente a imágenes, sino también a conceptos y ideas. Y Ignacio nos pone en escena este concepto que a mí me resulta muy interesante, que va a ser muy interesante de observar cómo tiene sus traducciones empíricas, es decir, cuáles son sus unidades empíricas, que es este concepto de matriz imaginaria en esta vinculación entre poder y potencia, ¿no? Ahí hay todo un tema a desarrollar, pero cada uno de ellos hace una invitación metodológica distinta que me parece que contribuye a una reflexión mayor. ¿Sí? Y por último, dejar consignada algunas apreciaciones particulares a cada una de las presentaciones. Por ejemplo, en relación a Jorge, en la primera presentación, no me queda tan claro, y lo propongo como invitación ya ahora sí con un aspecto un poco obligatorio de hacerse cargo un poco de mi pregunta, porque es una interpelación directa. ¿Cómo entra ahí la cuestión de lo imaginario, de las representaciones en lo que estuvo tratando? Tiene un símil con lo ideológico, es decir, los aspectos imaginarios, representacionales, tienen que ver con la esfera ideológica, con la cuestión ideológica, tienen que ver con aspectos normativos más generales, dentro de los cuales también la ideología es uno de ellos. ¿Sí? Ese es un punto que a mí me interesa discutir en relación a la cuestión de Jorge. En relación a Ignacio, ¿no? Y su definición de imaginario social, y tomo en consideración las dos presentaciones más empíricas, me hace mucho ruido que la entrada de lo imaginario prescinda de lo material. ¿Sí? Me hace profundo ruido que lo imaginario prescinda de lo material, porque tanto la presentación de Jorge como la presentación de Andrew y Kevin nos invitan de alguna manera a captar los artefactos culturales, artefactos representacionales, simbólicos, que permiten, por ejemplo, en la última presentación, la apropiación del espacio público. De hecho, la apropiación del espacio público es una forma de materializar imaginarios. De plantear las últimas preguntas, ¿no? De cómo se mantiene viva la memoria cuando un sitio se destruye. Entonces, hay cuestiones de materialidad física. Yo lo pensaba, por ejemplo, en relación a la música, ¿no? Al tema de los cánticos, cómo con las canciones, cómo la música, el estallido chileno, por ejemplo, recuperó Víctor Jara para volver a hablar de los derechos humanos y de la violencia policial y de la represión, recuperó a los prisioneros para volver a hablar de la desigualdad, y propuso nuevas creaciones musicales, por ejemplo, con Mon Laferte o con la Anita Tijoux, ¿no? Por nombrar algunas. Y ahí hubo una creación de memoria, de construcción simbólica material. Entonces ahí la cuestión de la materialidad y de lo simbólico, de lo imaginario. ¿Cómo lo imaginario puede prescindir de lo material? Es una cosa que me hace mucho ruido, ¿no? Me hace mucho ruido. Y por último, para Kevin y Alejandro, y ya no me voy tomando más la palabra, porque dije iba a hablar poco y estoy hablando mucho, me pregunto, en relación a las mismas preguntas que formulan tramposamente los chicos, pero nos dicen, les planteamos todo esto, pero de alguna manera, ¿qué piensan ustedes al respecto de muchas de las cosas que estaban ahí y que sí nos entregaron ciertas orientaciones, pero que tampoco se comprometieron del todo? ¿Cómo se produce este paso del sentir individual a la cuestión pública? ¿Sí? A la apropiación. Me pregunto, ¿es necesario detrás una teoría de la afectación? Es decir, salirnos del espacio de la teoría del sentir, ¿no? Del sentir interior, que de paso les digo que es algo que no, en particular no me gusta mucho, ¿no? El sentir interior. Para mí se contamina más rápido uno y otro, ¿no? Claro, hay sentires individuales, ¿no? Pero ya el sentir interior me hace muy fuerte la frontera, igual que con Ignacio, entre algo que sería como alma, sentido, y el cuerpo, porque el cuerpo para mí no es solo interior, sino es como Alexander piensa la cultura, no como un ambiente interno, ¿no? Es como externo-interno. Entonces ahí pregunto, ¿se requiere, diría, una teoría de la afectación que nos permitiera vincular estos espacios para poder pasar de lo interior
a la cuestión pública dentro de nuestra teoría que estamos presentando, de nuestra teorización que ustedes nos están presentando. Es decir, que junto con la teoría de la monumentalización, con la teoría de la memoria, se requeriría también una teoría de la afectación o una conceptualización de la afectación, es decir, de cómo los afectos tienen esta dimensión sociopolítica, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando de manera directa. Disculpen me haya tomado tanto la palabra, felicitarles por las presentaciones que realizaron, son muy interesantes, y creo que tenemos oportunidad para abrir la ronda de preguntas. Andrea fue mucho más palabras, ¿no? La mano es más rápida que la palabra en este caso, y ella ya levantó su manito, así que les invito a ir levantando las manos o a dejar preguntas en el chat, ¿sí? Voy a dar la palabra, Andrea, Ignacio, ¿sí? Les propongo, discúlpenme, les propongo juntar unas 4 preguntas, ronda de preguntas al hilo, y después volver a darle las palabras porque tenemos un tiempo prudente para seguir conversando. Es que ya hiciste muchas, Juan Pablo. No, yo hice comentarios principalmente. Hice No, comentarios tengo principalmente. dos preguntas tuyas, Juan Pablo. La dejé planteada ahí, dejé una sola por cada uno. Ya, Andrea, Ignacio, Álvaro, ¿sí? Acevedo. ¿Ok? Por favor, Andrea. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy interesante tu síntesis, ¿no? También muchas gracias a Ignacio, a Jorge, en fin, Kevin, fue muy interesante el panel, me encantó. Hay muchas cosas que uno podría comentar. Tengo una pregunta para Ignacio primero y quisiera vincularla con algo que señaló Jorge. Yo destaco y me parece muy interesante la lectura que estás haciendo a partir de Maffesoli, de Michel Maffesoli. No logro verlo, voy a tratar de resumir, no logro articularlo realmente con la propuesta que hiciste o con la interpretación que hiciste de Castoriadis, ¿no es cierto?, respecto a los imaginarios instituyentes y de los instituidos. Y de alguna manera voy a tratar de justificar esto e invitarte a reflexionar acerca de esto. Claro, en el tema del poder y de las potencias, evidentemente, en esto que llamó el último grupo, ¿no? Esta suerte de primavera latinoamericana, evidentemente hay una potencia manifestada por expresiones juveniles principalmente, que demandan, ¿no es cierto?, donde hay que demandan un mayor bienestar y una mayor justicia social, pero yo no veo realmente un cuestionamiento a la modernidad, ¿no? Quisiera que expliques mejor eso, que reflexiones un poco más acerca de eso, y especialmente respecto del individualismo, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo de mucho crecimiento latinoamericano, de un crecimiento económico del Producto Interno Bruto importante, pero de una redistribución inequitativa, ¿no? Del producto de esta riqueza, producto de una tendencia mundial probablemente, no vamos a cuestionar eso acá, pero yo no veo en este movimiento realmente esta vuelta, como tú dices, ¿no? Esta mirada colectiva. Por supuesto, hay un cuestionamiento al uso de la matriz productiva, la explotación del medio ambiente, pero si uno trabaja con los discursos de las personas jóvenes y de los ciudadanos que se manifiestan, hay un reclamo de mayor bienestar, este bienestar que no ha llegado a ellos, no obstante su crecimiento y su desarrollo. Entonces, ahí no me calza este tema de este rechazo a la modernidad y de este rechazo al individualismo, no lo veo para nada. Por el contrario, y en relación a lo que decía Jorge, sí veo que hay una manipulación mediática muy importante de la protesta, ¿no es cierto?, que genera un clima de tensión, obviamente tal como lo expone, pero con un objetivo más de gubernamentalidad, ¿no es cierto? Son medios de comunicación manipulados por los grupos de poder, por las élites. Entonces veo en ellos que hay una búsqueda de polarización cuyo objetivo sería, hipótesis para Jorge, manipular o sea, administrar el conflicto, ¿no? Y esta demanda insatisfecha, no para solucionarlo. Bueno, es eso solamente, pero podríamos seguir. Muchas gracias. Ignacio, por favor, tome la palabra para no estar interrumpiendo. Bien, es que era Ignacio, más que nada era para responder, no para preguntar. Esperemos otra vuelta. Sí. Álvaro, entonces, tú tienes la
la palabra. Vale, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Entonces, es una pregunta pequeña para Ignacio y otra para Kevin. Para Ignacio sería, bueno, hablas de una crisis de la modernidad, de todo esto que de pronto no se sabe cómo se llama aún, pero le hemos dicho temporalmente posmodernidad. ¿Cómo tú ves ese cambio o ese paso de un estado a otro en un contexto latinoamericano donde existe una gran cantidad de grupos indígenas que tienen unas percepciones del mundo un poco distintas a la modernidad, ¿no? Un lugar donde nunca fuimos completamente modernos. Y más en los sectores populares, donde está de pronto el abogado que, digamos, dentro de la lógica racional moderna colonial legisla de alguna forma, pero a las 5 de la tarde va a su brujo de cabecera para que le dé las cartas. Entonces, ¿cómo esa mixtura, ese sincretismo del cual se caracteriza mucho Latinoamérica, cómo tú concibes de pronto en ese contexto tan mixto ese paso de una cosa que de pronto no fuimos de todo acá a otra, que parece que está en crisis o parece que de pronto surge por la crisis? Entonces quisiera de pronto de pronto ¿qué opinas acerca de eso? Y una muy pequeñita y muy puntual para Kevin es la siguiente. De acuerdo, o sea, con base en todo lo que ustedes han investigado de las marchas en Colombia, bueno, yo soy colombiano también, yo quisiera de pronto preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que es el imaginario que existe de los jóvenes que marchan frente o con relación a contra qué están luchando, ¿no? Es decir, contra quiénes están luchando ellos. ¿Cuál es el imaginario de contra quién es ese contrincante? ¿Es el Estado? ¿Es el gobierno de turno? ¿Es, además de eso, otros actores que están aprovechando para pescar entre revuelto? Es decir, ¿cuáles son los imaginarios que de una u otra forma están en ese colectivo, en esas tribus urbanas, o en eso que han llamado incluso el grupo de la primera línea? O sea, qué se cuece ahí? Porque sabemos que Colombia es un país muy complejo, para decirlo de alguna forma, y no solamente está Estado, gobierno y ciudadanía, ¿no? Hay otras cosas ahí que habría que discutir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tengo una pregunta en el chat de Ángela. No sé si Ángela quiere tomar la palabra y hacerla directamente para no leer lo que formula. Estamos acá entre puros amigos y amigos, ¿sí? Somos todos como amigos, dice una canción chilena. Así que estamos entre amigas y amigos, así que si Ángela quisiera tomar la palabra. Si no, leo yo la pregunta, pues, lo que es más fome. ¿No? Bien, entonces voy a proceder a leer la pregunta de Ángela. Me parece que está orientada a Kevin y Álvaro, a Kevin y Alejandro, perdón, y pregunta porque señala que hay un esfuerzo por la creación de un imaginario a partir de la memoria colectiva en estos momentos. Entonces ella señala que aparecen propuestas colectivas para el porvenir, ¿sí? Entonces, ella se está preguntando y ella les pregunta a ustedes si ustedes observan lo mismo, si es posible, si ustedes observan que se están creando imaginarios de futuro, imaginarios del porvenir en función de este trabajo de la memoria. Yo lo pondría, y era lo que no quería hacer, como un renacer de ciertas lógicas de la esperanza, ¿no? Ahí jugando con Ernest Bloch, ¿no? Con el aún no, el porvenir, la cuestión de la esperanza, ¿no? Movimientos Esperanza, hay algunos autores y autoras que lo trabajan en esa clave. No tengo ninguna otra pregunta en el chat según lo que veo. Hace un rato observé que pasaron unos comentarios de Julián. No sé si Julián quisiera tomar la palabra y realizar su pregunta. Si no, le damos la palabra a nuestros ponentes, ¿sí? Vale. Sí, les propongo, sí, que invirtamos el orden, ¿sí? Que empiecen los chicos y que termine Jorge, ¿no? Para acá, ir Aquí jugando de estoy, una forma diferente. puedo hacer una Ah, pregunta. perdón. Aquí estoy, soy Oscar Julián López Rincón y pues Ah, perfecto. yo tengo acá la pregunta aquí para todos mis queridos colegas ponentes. Sería muy interesante para abordar el tema aquí en Colombia que se vive con el paro nacional. Yo creo que es un gran y sobre todo desafiante y muy interesante objeto de estudio. Entonces, para el colega, ya te voy a mencionar, eh, para el colega Kevin y para el colega
Alejandro. Alejandro. Entonces ellos nos pueden colaborar al respecto. Que profundicen su reflexión en torno al paro. ¿Esa es explícitamente la pregunta? Así es. Súper. Súper. No, voy a cambiar el orden, discúlpenme. Sí, porque los chicos concentran más preguntas, entonces démosle la palabra hacia el final. Partamos en el mismo orden, ¿sí? ¿Te parece, Jorge? Disculpen. Me estaba relajando, pero le puedo conceder la palabra a Ignacio, que ya tenía levantada la mano, luego vengo Dale. yo y después los colegas colombianos, ¿ya? Perfecto, me gusta la autoorganización. Perfecto. Vale. A ver, en relación a los comentarios que hizo Juan Pablo y en la que me emplazó a mí sobre los imaginarios sociales y prescinden, ¿no?, a la representación, no, claro que no. Un trabajo que ya venía haciendo, bueno, Manuel Antonio, Raymond Ledru, también lo ha escrito Carretero, yo lo he publicado en varios artículos también, donde lo que vienen a hacer los imaginarios sociales, trabajando de una forma magmática, como diría Castoriadis, ¿no? Y son esquemas de representación, ¿no? Son la base, la fuente matriz, es lo explicativo, y la representación tiene que ver con la acción social. Es decir, hay una dialéctica entre representaciones e imaginarios sociales, no prescinden, ¿no? Hay una dialéctica y un acompañamiento, pero la fuerza matriz, la potencia, proviene, ¿no?, de este magma, ¿no?, de este magma, y finalmente se concretizan o se materializan, como lo pudimos ver en la última ponencia de los compañeros, ¿no?, en el espacio público, en un discurso político, en las ideologías, en las representaciones sociales en general. Eso por una banda. Lo otro, esta pregunta general que igual habías planteado, Juan Pablo, sobre cuál es el aporte de los imaginarios sociales y los movimientos sociales, o a la inversa, los movimientos sociales a los imaginarios sociales, tiene que ver con que los movimientos sociales, aquí voy a retomar lo que yo venía diciendo, no vendrían a ser la potencia, ¿no?, que buscan instituir algo nuevo a partir de este concepto imaginario castoridiano del imaginario radical, ¿no? Esta capacidad de crear nuevas formas, figuras, ¿vale?, proviene de allí, es decir, ponemos al ser humano aquí como el ente creador de nuevas significaciones que nos van a dar un nuevo orden, ¿no? Construyen un nuevo paradigma, construyen un nuevo sistema de ideas. Y la disonancia que decías es la crisis cardinal. O sea, esta disonancia es la crisis del paradigma, la manifestación, ¿no?, en relación al conflicto que igual planteaba, ¿no? La disonancia es la crisis del paradigma, es la crisis del sistema de ideas, y lo podemos ver representado, ¿no?, tomando ahí la primera pregunta, lo podemos ver representado, visible, en la cotidianidad. Pero para que verlo visible, ¿no?, es porque las bases, ¿no?, el sistema de ideas, el paradigma se está quebrando. Eso. La tercera pregunta en relación, hola Andrea, gracias por la pregunta, es la idea de vincular a Maffesoli y Castoriadis, algo que venía hablando con Enrique, porque, bueno, al igual que Enrique Carretero, porque, bueno, él, bueno, muy cercano a Maffesoli, y yo también en mis estancias por acá, queríamos vincular un poco a nivel conceptual la idea de potencia, ¿no?, esta capacidad creadora de lo nuevo, con la idea de lo instituyente de Castoriadis, ¿no?, y hacerlo un poco ahí, hacer una sinonimia entre el poder, esto que establece Maffesoli, ¿no?, con lo instituido de Castoriadis, pero es nada más que un juego del lenguaje para estirar un poco y vincular autores y teorías, porque a veces el pensamiento de Durán, de Maffesoli, sabemos muy bien que la escuela, ¿no?, de Grenoble no toma mucho Castoriadis, y aquí yo me doy cuenta que en la RIR lo hacemos, ¿no? Entonces, un poco para ir vinculando formas de pensamiento, ¿no?, válidas ambas. Y en relación a lo del individualismo, yo creo que todos los palos que le llegan a Maffesoli van allí, ¿no? Es decir, es que realmente estamos saliendo del individualismo por entrar a un comunitarismo, y él lo explica diciendo que es la nueva forma de reunirnos,
¿no? A través de las plataformas, nuevas redes sociales, estas nuevas agrupaciones, grupos y colectivos, ¿no? que hoy día se están rearticulando. Es decir, nosotros en Chile, por ejemplo, con la dictadura que tuvimos, las juntas vecinales un poco desaparecieron, pero del estallido volvemos a ver que las juntas vecinales, las casas de barrio, se están rearticulando y están tomando forma otra vez, ¿no? Hablamos, cuando Maffesoli lo explica con esta idea de la nueva forma de reunión, ¿no? En colectividades, en pequeños grupos. Y a la pregunta no me acuerdo el nombre, perdón, la del compañero que me decía entre Latinoamérica y el indigenismo, otra vez aquí a Maffesoli lo invitaron hace unos 4 o 5 años al colegio mexiquense aquí en México, y le hacen esta pregunta, y él dice que evidentemente Latinoamérica, ¿no?, tocó también la modernidad, y que tiene que ver con el indigenismo. Habla de que hoy día, de hecho, lo podemos ver con la revitalización de lo indígena. En las manifestaciones del estallido social del 18 de octubre, veíamos que flameaban banderas chilenas, pero también banderas de los pueblos originarios, banderas mapuche. Hay una revitalización, hay un interés por la lengua, por sus cosmovisiones. Hay un intelectual muy interesante, Chile, Gastón Sublet, ¿no?, que está poniendo encima, ¿no?, de la mesa esta idea de la cosmovisión, de la manera de entender el mundo de un pueblo indígena, en un matinal de televisión, en un canal tradicional de la televisión abierta, a las 10 de la mañana un día de semana. Eso no pasaba, ¿no? Entonces yo creo que existe una revitalización por las lenguas, por las cosmovisiones, por un poco interesarse por la cultura indígena, que de hecho lo podemos ver representado en la música. Juan Pablo lo decía, ¿no? La música muy importante, lo que vimos en el movimiento en Chile. Hoy día, bueno, en las radios chilenas a veces se escucha música en mapudungún también. Entonces, tiene que ver con esta revitalización, ¿no?, de lo indígena. Bueno, esas eran las cuatro preguntas, ¿no?, que me emplazaban. Espero haber podido responder, y si no, bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Jorge, ¿te parece? Sí, muchas gracias por las preguntas. Bueno, quisiera, me hubiese gustado lograr anticiparme a este tipo de reflexiones y no improvisar una respuesta. Así que voy a señalar ese elemento, porque puede que lo que diga ahora no sea una cuestión definitiva, y no me gustaría que después me anduvieran pasando una boleta por ahí, ¿bien? Así que eso a grandes rasgos. Bueno, en primer lugar, creo que el aporte a la perspectiva de las representaciones y los imaginarios sociales desde mi propuesta de estudio eh, pasa fundamentalmente por algunos elementos que yo señalé en la presentación cuando los invito a leer este documento, este artículo que presento, valga la redundancia, y que tiene que ver con elementos de carácter metodológico. Elementos de carácter en lo preciso de diseño muestral. ¿Y a qué me refiero con ese diseño muestral? Efectivamente, al tema de cómo buscar el contraste, ¿ya?, de posiciones respecto a la codificación, dicho así, de un fenómeno concreto en específico, ¿ya? Es decir, si tenemos una coyuntura crítica, un escenario de conflicto, de crisis general, dicho de ese modo, lo que hay allí, de acuerdo a la literatura y al conjunto de los analistas, es incertidumbre, ¿ya?, respecto de lo que sucede, ¿ya? Eso es uno de los elementos característicos de las crisis sociales propiamente tal. Y en dichos momentos de incertidumbre se tienden a generar prácticas de hipertrofia mediática, vale decir, de proliferación de comunicaciones que intentan reducir de algún modo u otro la complejidad de lo que actualmente se experimenta, ¿bien? Y dichas comunicaciones, en términos de reducción de la complejidad que está aconteciendo en lo real,
yo señalaba al comienzo que tienen múltiples diferencias, ya pueden ser diferencias de carácter teórico, diferencias de carácter disciplinar, diferencias de carácter metodológico, pero en lo sustantivo, una vez que uno intenta diseccionar y poner en la balanza y contrastar posiciones que se enfrentan en el terreno real, en la lucha por la hegemonía de la explicación de la crisis, son elementos de carácter normativo. Y esos elementos de carácter normativo, que son en último término igualmente políticos, se expresan en las salidas de propuesta a la crisis, es decir, en una propuesta de intervención a la crisis, ¿ya? Y eso es lo que yo señalo como una propuesta de reestructuración, ¿ya? Y en los momentos de reestructuración, que es el tercer momento de la crisis, después de la incubación y la propagación, tienden a triunfar ciertas fórmulas sobre otras, ¿ya? Y ese triunfo de una determinada fórmula sobre otra para la reestructuración o intervención de la crisis no reside en cuán verdadera sea o en cuán correcta sea, sino en último término en relaciones de fuerza. ¿Bien? Y por eso es importante caracterizar, o para mí al menos, este tipo de escenario en términos de los elementos clásicos del análisis de coyuntura. Un escenario que tiene acontecimientos, determinados actores, y ellos tienen correlaciones de fuerza. ¿Bien? Y estos actores y sus correlaciones de fuerza en los escenarios y los acontecimientos que enfrentan, eh, se pueden seguir desde sus producciones cognitivas, ¿ya? Esto es en el terreno de la prensa, en el terreno periodístico, pero también en el terreno científico. ¿Y qué es lo que examinamos? Que la polarización, y atendiendo la pregunta de Andrea Aravena, se puede seguir desde los elementos precisamente periodísticos, pero también de la producción, por ejemplo, en los think tanks, o de determinados intelectuales orgánicos adscritos a un polo u otro. ¿Bien? ¿Y qué es lo que uno examina coyuntura a coyuntura? Yo también señalaba que había estudiado otras coyunturas y en el caso del estallido se dieron condiciones únicas respecto de otras coyunturas. En tu caso, Juan Pablo, has estudiado bastante bien el movimiento feminista, la coyuntura del 2006 de los pingüinos, de los estudiantes del 2011. De hecho, no en este artículo, pero sí en otros trabajos cito tus publicaciones. Y tengo una diferencia con respecto a la concepción de sujeto político, que en ciertos casos, por ejemplo, tú hablas del estudiantado como un sujeto político, y yo no delimito a actores tan específicos, sino que más bien los conceptualizo en términos de capas y clases, ¿bien? Porque el estudiantado en cuanto tal no es un sujeto sino diluido en estos otros constructos más grandes, ¿bien? Y yo creo que esos elementos son finalmente los que aportan precisamente a la operacionalización, dicho así, de lo que es el concepto, en este caso, de imaginario y representación asociado a un respectivo sujeto. ¿Bien? Y para hacerme cargo de la interpelación, Juan Pablo, que me señalabas acerca de cómo entra lo del imaginario y la representacional en mi propuesta de estudio, si es acaso como ideología o como normas generales, donde la ideología es solo uno de ellos. Yo creo que es una pregunta que se puede responder eh, a partir de la revisión, digamos, sistemática y más detallada. Yo al comienzo del estudio sostuve, o al comienzo de la presentación, que había muchas formas de entender este elemento, ¿ya? Una de ellas era lucha de clases, por ejemplo, en el terreno de la ideología; otra de ellas es batallas culturales, o luchas de hegemonía y contrahegemonía. ¿Ya? Entonces, finalmente, cómo entender una cosa u otra va a depender de las decisiones tanto teóricas como metodológicas de quien está a cargo de un proceso de investigación. ¿Ya? En mi caso, yo no tengo una conceptualización de la cual yo me declare, digamos, partidario. Soy bastante flexible en dicha dimensión. Y en dicho sentido lo dejaría enunciado de esa forma esa respuesta. Estoy abierto a seguir profundizando en dicha dirección. Me parece muy interesante el planteamiento en todo caso. Y para hacerme cargo de la pregunta que hacía la colega Andrea Aravena acerca de la manipulación de las protestas con objetivos de gubernamentalidad, por ejemplo, si los medios inducen esta polarización en términos con la intención, por ejemplo, de administrar el conflicto propiamente tal, yo no haría dicha afirmación.
sí lo plantearía como hipótesis, al igual que usted, colega, precisamente porque a nivel de intenciones yo no sabría determinar ni de qué, ni cómo determinar cuáles son realmente las intenciones de los cuerpos editoriales de los grandes medios de prensa, eh, pero creo que la polarización es una dinámica que finalmente se da independiente de la intención de quien está involucrado en procesos de polarización, ¿ya? Y creo que esa polarización tiene que ver fundamentalmente con aspectos de orden estructural en el plano de lo económico. eh, si seguimos, por ejemplo, textos clásicos del siglo XIX, como aquellos escritos por Karl Marx, la polarización es relacionada a un distanciamiento económico, ¿bien? Entre las capas relativas entre el capital y el trabajo, como las pequeñas burguesías, el campesinado, entre otras, y que tienden a desaparecer por las dinámicas de acumulación, y esos distanciamientos generan, en los momentos de crisis general, cuando se pierden las condiciones para mantener el orden y el equilibrio de una formación determinada, se materializan en agudización de contradicciones en último término, y que expresan, digamos, esa práctica de polarización. Nosotros en Chile actualmente vivimos un periodo de polarización, precisamente por el auge de la conflictividad, y por lo que yo también intento señalar que es una crisis de dirección, es decir, este es un proceso sin una dirección, digamos, determinada, eh, y coexisten distintos proyectos de reestructuración ante lo que todos distinguen que está mal, pero no hay un programa de salida a dicha crisis, y todo lo que es la convulsión social, dicho en términos dialécticos, contiene a su contrario, que sería en este caso las posiciones polarizantes por derecha. Y a mucha gente hoy en día, conversando, hay quienes señalan que les parece muy extraño que después de un 2019, en un 2021 sea una carta como José Antonio Cast, la que podría, de acuerdo a los estudios de opinión, que se equivocan, pero asumamos que tienen algo de razón, puede salir electo presidente. Y le digo, pero compañero, compañera, no hay nada que sorprenderse, después del 68 francés salió de gol. Entonces, no debiera sorprender. Los fenómenos en sí contienen a su contrario, ¿bien? Eh, y quisiera colgarme sobre algunas cosas que se han dicho del paro nacional en Colombia. Yo efectivamente escribí una columna en el Quinto Poder que lleva por título Crisis global y convulsión colombiana, donde sostenía la hipótesis, y esto pueden hacerse los expositores de ese caso, Kevin, por ejemplo, de mi comentario, que lo que allí se dio, bueno, ok, era una crisis mundial del capitalismo, dicho así, y de la democracia liberal, dicho de otra forma, eh, pero lo que se examinaba en concreto después de la corona crisis, de la propagación mundial del COVID-19, era una competencia interestatal por capturar capitales en fuga, capitales golondrinas de distintas formaciones económicas, y en el caso de la administración de Duque, la reforma tributaria que específicamente buscaba capturar capitales en fuga y financiar reformas para contener la rebelión del 2019 mediante un castigo a las capas medias, y esa cuestión te generó un escenario eh, en términos marxistas clásicos de frente único, alianza de pequeñas burguesías o capas medias con masas populares, y te genera una situación revolucionaria, como es lo que efectivamente sucedió. ¿Bien? Entonces me parece que lo que fue el detonante fue una reforma tributaria en un escenario de crisis e inestabilidad, pero donde nuevamente no había una conducción de este proceso. Y bueno, en este caso el SMAT salió con mucha más violencia que los cuerpos de fuerzas especiales de carabineros, y me parece que eso abre un nicho de investigación y de estudios comparados, eh, que puede ser examinado de cómo se comportan los gobiernos neoliberales como Duque y Piñera ante ascensos sociales de masa, pero cuando ya las políticas redistributivas o las promesas redistributivas de concesiones económicas sin garantía, o de voy a abaratar el transporte, voy a mejorar la salud, voy a mejorar las pensiones, son insuficientes, y lo único que les queda es la represión policial militar. ¿Bien? Pero, en último término, eso también genera nuevas tendencias de aceleración, de la polarización, y te genera inestabilidad e impredictibilidad de lo que sucede. Entonces, tenéis de una parte ascenso de proyectos nacionalistas popular, semifascistas, pero también tenéis proyectos transformadores profundos. De hecho, bueno, podría hablar mucho, pero creo que en el tiempo ya estoy.
Así que eso sería muy, muy interesante, muy desafiante además. Así que espero no haber dicho cuestiones que después me vayan a pasar la cuenta por ahí. Eso, gracias. Tranquilo, tranquilo, Jorge, tranquilo, es conversación. Es bueno conversar de vez en cuando. No todo es cuestionamiento ni ataque. Muy bien, chicos. Kevin, Alejandro, Vale, su turno. Alejo. Vale, Alejo, inicia con la serie de respuestas entonces. Vale, yo voy a iniciar con la pregunta de Ángela Roa acerca precisamente de estas propuestas colectivas para el porvenir. Yo creo que aquí hay algo importante, es también dar un contexto general de pues la situación histórica de Colombia, ¿no? Como bien muchos aquí han indicado, también los compañeros colombianos que están por ahí, eh, pues Colombia tiene bastantes desafíos en materia de seguridad, de convivencia, de economía, como mencionaba el compañero Jorge, de política económica y demás. Y esto claramente pues representa una serie de retos pues para las sociedades civiles y para el movimiento social, ¿no? Entonces, hay un cambio también que se da a partir un poco desde la firma del acuerdo de paz para, digamos, las generaciones juveniles que en este momento pues nos encontramos en el país, y es que hay un cambio también en el discurso guerrerista de las condiciones en las cuales pues digamos nosotros nos desarrollamos. Las generaciones un poco que en este momento pues son adultas de los 80, los 70, 90, pues han tenido que sufrir una violencia, una barbarie estatal y de diferentes grupos armados en el país. Eso es una dinámica que, digamos, se transforma un poco, no desde la firma del acuerdo de paz, porque hay dinámicas violentas que aún siguen presentes y siguen emergiendo, pero sí precisamente el imaginario acerca de cuál es ese fin colectivo que queremos como sociedad, ¿no? Entonces, cuando se hace aquí en Colombia el plebiscito por el acuerdo de paz, precisamente quienes votaron por el sí en su mayoría era población joven y de las ciudades y algunas zonas rurales, ¿sí? Hubo muchas ciudades que, eso también es súper necesario mencionarlo, hubo muchas ciudades que votaron al no por el acuerdo de paz. Y esta dinámica también se hace importante porque en estas movilizaciones sociales de estos últimos años se han dado prácticas de violencia en lo urbano que han estado históricamente en lo rural. Prácticas paramilitares, de desapariciones forzadas, de asesinatos, como nosotros lo presentamos, persecuciones, y esto pues digamos también ha generado un impacto en la población pues en general, pero sobre todo en la juvenil que ha sido pues siempre estigmatizada en estos procesos. En relación a estas propuestas colectivas para el porvenir, precisamente cambia el discurso no solo desde lo social, sino también desde lo académico y lo investigativo. Entonces, por ejemplo, el tema de la construcción de paz es un tema que se ha ampliado ahora, pues dirán, en las dinámicas de Colombia. Ya antes, digamos, de todo esto de la firma del acuerdo de paz, todas las investigaciones estaban dadas al conflicto, estaban dadas precisamente a esas causas del conflicto, de la guerra. Entonces había también una investigación de carácter guerrerista y también de la violentología, por decirlo de alguna manera, y pues ahora nos encontramos con un panorama en el cual pues se habla más acerca de la paz, ¿sí? De esta construcción de paz, de este imaginario colectivo al cual pues digamos mucha de la población colombiana quiere acercarse. Entonces, eso ha generado también que los procesos de resistencia que se han dado en las ciudades y en las zonas rurales no sean solo procesos de aguante, por decirlo de alguna forma, de oponerse a la criminalización de la juventud o a la violencia estatal, sino que precisamente son formas de resistencia para transformar las dinámicas en las que nos encontramos. Y eso, pues, genera precisamente estas propuestas colectivas para el porvenir, ¿sí? Respondiendo pues a la pregunta planteada de cómo el discurso se transforma, el imaginario guerrerista se transforma a precisamente esta construcción de paz. Las dinámicas que se llevan a cabo también desde los movimientos sociales y demás están enfocados un poco a esta construcción colectiva de la paz. Digamos, hay algo también para ampliar un poquito el tema, esta respuesta de la construcción de paz. Hay algo importante que también se ha llevado en investigaciones, ha tomado un auge muy importante y es el concepto de lo territorial.
el concepto de la paz territorial se da precisamente desde la firma del acuerdo en el 2016, pero se empieza a reconocer esas dinámicas que se daban en diferentes regiones de Colombia, no solo reconociendo las características específicas de las comunidades de esa zona, sino también las condiciones materiales, ¿sí? Y eso permite claramente tener una mayor comprensión de cuáles son esas dinámicas y esas formas de apropiación del espacio para, pues, digamos, responder ante estas dinámicas violentas en el país. Y esto último que menciono, pues también es parte de la ampliación de las preguntas que planteábamos nosotros precisamente, y es un poco en relación a es lo que permitió estas movilizaciones y estos paros del 2019, 2020, 2021 fue también reconocer esas dinámicas de lo local, de lo territorial. Por eso mencionábamos al inicio el tema de la importancia del cacerolazo, las dinámicas de violencia que se trasladaron a las ciudades, y eso también tuvo un impacto muy fuerte en todas las poblaciones. Y eso también generó un reconocimiento de esa situación histórica, ¿no?, que se vive en la ruralidad colombiana. Y esto pues claramente ha ido tejiendo diferentes formas de resistencia. ¿Qué pasa, qué va a pasar precisamente con estos lugares físicos que se han destruido o que se siguen destruyendo, como es el monumento de Ilan y muchos otros? Por ejemplo, para mencionar otro, eh, los murales de los 4.000, perdón, de los 6.402 eh, jóvenes asesinados extrajudicialmente, que son conocidos como los falsos positivos. Esto también ha sido procesos que se han generado desde el muralismo en diferentes partes de Bogotá, y también han sufrido pues de censuras, no solo de forma de acciones directas, sino también hasta políticas y jurídicas. Y esto claramente pues plantea esa discusión de qué va a pasar con estos sitios en los cuales las personas plantean y, digamos, exponen su memoria. Yo creo que la memoria, y también conectándolo un poco a lo que mencionaba Juan acerca del sentir individual, yo creo que este sentir individual y esta memoria individual causa impactos y también cobra sentido cuando se vuelve colectiva, ¿sí? Cuando se acerca precisamente a esas otras memorias. Y precisamente eso es, digamos, lo que, pues diría yo que puede suceder con estos espacios físicos, que si bien estos espacios físicos, como mencioné hace un momento en la presentación, son producto de lo social y reproductores de lo social, pues van a seguirse manteniendo en cuanto a la memoria colectiva, pues permanezca. Y eso, pues digamos, es una de las tareas que pues se desarrollan desde el quehacer colectivo y desde precisamente estas propuestas juveniles, desde diferentes expresiones, como hicimos ahorita, pues la presentación. Entonces, digamos, ahí acorto un poco para que Kevin también vaya ampliando y Ujú. vamos respondiendo a las demás preguntas. Bien, bueno, voy a tomar desde Alejandro. Entonces, en esta construcción, ya creo que Alejo hizo una amplia introducción ahí sobre juventudes y estigmatización, que es desde Álvaro. Me sitúo en la pregunta de Álvaro, que pregunta cuál es ese imaginario que existe en los jóvenes sobre la construcción de, ¿cierto? Como esa visión colectiva o esa representatividad, y qué actores se encuentran involucrados en, ¿cierto? O hacia quienes se hace esa construcción también, o contra o demás. Entonces, yo aquí debo, digamos, poner en evidencia que sí hay un elemento tangible sobre las violencias en las juventudes que ahorita, a día de hoy, se traen a discusión ampliamente y, digamos, de forma mayoritariamente pública gracias a los esfuerzos después del acuerdo. O sea, como que sí hay ahí un cambio hacia volver esto una conversación pública. Entonces, cuando hablamos de la construcción, yo considero que en lapso del 2019 al 2021 ha habido una ruptura de patronajes sobre la construcción de presentes y futuros en las juventudes. Esos patronajes muy ligados a lo que ha sido la herencia de unas visiones políticas, sociopolíticas, de lo que debe ser Colombia siempre, bajo unas dinámicas de poder, ¿verdad?, que se han mantenido en los diferentes gobiernos claramente neoliberales, y que para las anteriores generaciones
siempre, aunque estuvo la discusión y ha habido claramente todo tipo de movilización y demás, pues había falta como de este espacio de encuentro donde hubiera una ampliación de la conversación sobre cómo sería el cambio estructural de un país, ¿cierto? Que no estuviera tan lejano, que no fuera un imposible. Entonces ahí retomo sobre esta construcción de los, digamos, como futuros o este, digamos, el concepto de la esperanza, ¿cierto? Que si bien, claro que se encuentra, consideraría que hay ciertos insumos que hacen que se mantengan en el tiempo y convierten a las y los jóvenes colombianos en siempre un actor que no convalece y que siempre está activo en la búsqueda del cambio. Y es lo que Alejandro comparte y es un escenario de conflicto armado, claramente, que se encuentran unas memorias intergeneracionales, pero que a la vez, como jóvenes, hemos empezado a comprender a profundidad, digamos que nuestra vinculación, más allá de haberlo vivido en ciertas décadas de la historia, que no hayan sido como dado de una experiencia directa, sí ha habido una narrativa constante desde la historia reciente colombiana hacia las juventudes de qué ha sido el conflicto, ¿cierto? Desde sus diferentes visiones. Entonces, las y los jóvenes en esas consideraciones siempre han tenido y han abanderado este tipo de construcción colectiva donde podemos ver muy, muy fuerte la construcción de identidad, ¿cierto? O por lo menos la reflexión, ¿cierto? Y debate de qué es la identidad colombiana, cosa muy compleja cuando se lleva a la movilización. Entonces, en ese sentido, como de las construcciones, sí siento que hay una visión y hay, digamos, en el marco del paro, hay un encuentro pluri, ¿cierto? De esos pluri visiones, de esas ideologías diversas que dan por sentado o quieren dejar como un histórico de que las cosas realmente se pueden debatir a lo que es la historia reciente colombiana, o sea que realmente sí se puede entrever un posible cambio, sino si se conjuga o si hay un espacio de encuentro amplio en esas visiones intergeneracionales incluso. Entonces, hay varias formas que ustedes encuentran y actores involucrados sobre ese imaginario y hay violencias incluso claramente sobre las dinámicas incluso de la arenga y demás en las juventudes colombianas y mucho se ha dado por un sector de derecha neo pues fascista que ustedes han encontrado que son los partidos tradicionalistas que han asentado aquí pues las políticas que han involucrado a las poblaciones colombianas. Entonces, bajo esas visiones y la ruptura desde otras ideologías, desde el progresismo, entre otras, se ha buscado realmente romper con el estigma de mantener un país bajo las mismas visiones de las generaciones pasadas y yo considero que eso en el marco de la construcción de un país, luego del acuerdo de paz que generó un escenario esperanzador, claramente impactado por el no, pero luego reivindicado por la Constitución. Entonces, creo que ha sido como una serie de factores que han incentivado a que las juventudes no pierdan del todo el sentido, no perdamos el sentido de ese cambio que se espera. Entonces, ahí Armando Silva, que es como uno de los teóricos que acá habla mucho como desde esa construcción de imaginarios urbanos especialmente, sitúa, hay tres elementos que yo consideraría que es muy interesante y nosotros tocamos un poco en la ponencia y es cómo se pasa de los imaginarios colombianos desde el archivo personal, o sea, el archivo familiar, desde entender en tu familia, en la familia de cada colombiano, en qué punto tuvo vinculación directa o indirecta con el conflicto armado, por ejemplo, con ese tema, hasta entender por qué yo me encuentro estudiando X o Y programas y tengo ese privilegio del estudio, ¿verdad? Si fui influenciado por mi familia y por su historia, por su memoria, por lo que le impactó. Eso genera que en esos archivos familiares, en esas memorias familiares, como lo dice Silva, haya una construcción identitaria que claramente no es que sea asumida, sino es más algo que se ha dado a través del tiempo y permite a las y los jóvenes como ahorita ponerse en ese escenario de pensarse en los futuros, de buscar como esa acentuación como identitaria, que yo creo que es algo que siempre se busca, pero realmente no hay una forma, como ustedes bien saben, es algo muy complejo, un universo entero. Entonces, sí vería por esos lados
considero que hay algo muy importante que acompaña esto para terminar, y es la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Esa búsqueda creciente de la verdad, y para las y los jóvenes en Colombia, de entender esos actores involucrados desde todo tipo, cómo percibieron o ejercieron esos hechos, ¿sí? En esos escenarios de verdad, creo que ha habido un insumo increíble que puede, no para esta generación incluso, sino para las venideras, sobre esos escenarios posibles como colombianos, ¿sí? Y ahí, como último, dejaría un poco que hay algo esperanzador que yo creo que es transversal latinoamericano, y esto es esto que llama Seeking, de la cascada de justicia, ¿no? Que es que en algún punto la justicia pues llega, ¿no? Como que llega en algún momento. Entonces creo que eso es como, ahí está. Ahí, eso lo dejaría ahí. Perfecto, Kevin y Alejandro, muchas gracias. Sí, estamos en la hora de cierre de la mesa. Lamentablemente no alcanzo a darles una vuelta más de 2 minutos a cada uno, porque ya estamos en el límite, estamos a las 8:30 según mi reloj. Así que voy a despedir la mesa, les voy a agradecer sus presentaciones, la amabilidad y la cordialidad que tuvieron para presentar, y la claridad expositiva que también imprimieron a su performance. Yo estoy muy contento con esta primera mesa del grupo de movimientos sociales, así que solamente agradecer a la audiencia por quedarse hasta este minuto, por participar, por tomarse los micrófonos, así que ojalá sigamos en este ritmo de nivel de ponencia, pero también de conversación colectiva, ¿no? Ampliar la conversación es fundamental, y me parece que logramos ese objetivo. Dejarles invitados para el día miércoles, ¿sí? Ahí recuperamos el trabajo en este GT. La mesa la coordinará ese día José Ángel, y está más dedicada a cuestiones ligadas a movilizaciones sociales, imaginarios y expresiones artísticas y artefactos artísticos. Así que desde ya todas, todos y todes invitados. Invitados, invitadas, invitadas y como sea. Muy bien, les dejo un gran abrazo, nos veremos el día miércoles, y además están invitadas a participar de todas las actividades del workshop, que está buenísimo. Así que nada más que decir, solo agradecerles, y espero que nos veamos de nuevo. Un gustazo. Muchas gracias igualmente. Un saludo a todos, todas, todas. Saludos a todos. Chao, que vaya bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Muy bien, como coordinador, con esto cierro, me salgo.